Mi marido se despidió para ir a su pueblo a visitar a su madre. Pero cuando lo llamé, se olvidó de colgar el teléfono y oí a mi marido decir: «Espera a que el cheque de 1 millón de euros de su padre se haga efectivo. Dejaré a esa estúpida de mi mujer sin nada, y nos casaremos y criaremos a este niño juntos». Entré en shock. Resultó que mi marido estaba con mi mejor amiga, que estaba embarazada de él. En ese momento, mi mundo pareció desmoronarse. Pero no me quedé de brazos cruzados. Me aseguraría de que se arrepintieran de esta traición. Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo estáis viendo esta historia. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y pueda traeros historias aún más interesantes. El ambiente matutino en la gran casa era cálido y apacible, como si ninguna tormenta estuviera a punto de desatarse. La luz del sol se colaba por las rendijas de las cortinas, iluminando un salón decorado con muebles de diseño. Allí, Sofía estaba ocupada doblando la ropa de su marido, Alejandro. Realizaba su tarea con esmero y cariño. Hoy, Alejandro se iba a su pueblo natal en Andalucía para visitar a su madre, Carmen, de quien decían que estaba gravemente enferma. Como esposa devota, Sofía, naturalmente, se sentía preocupada por el estado de su suegra. En realidad quería acompañarlo, pero Alejandro se lo prohibió, argumentando que el viaje por carretera sería agotador y no quería verla cansada, especialmente porque Sofía acababa de recuperarse de un resfriado leve. Sofía obedeció a su marido, confiando en que Alejandro se preocupaba profundamente por su salud. Alejandro salió del baño con el pelo aún húmedo. Su rostro parecía fresco, pero había un matiz de tristeza que parecía exhibir a propósito. Se acercó a Sofía, que estaba metiendo la última prenda en una bolsa de viaje de cuero. Sofía miró a su marido con ternura. Le acarició el brazo para darle fuerzas. Sabía cuánto quería Alejandro a su madre, y la noticia de su enfermedad debía de haberlo afectado mucho. Sofía le preparó algunos aperitivos y una botella de agua mineral para que no pasara hambre en el camino. Se aseguró de que su cartera, su móvil y todo lo necesario estuvieran a buen recaudo en la bolsa. No había ni una pizca de sospecha en su corazón. Para ella, Alejandro era el marido perfecto, trabajador y cariñoso con su familia. Durante sus 3 años de matrimonio, Alejandro siempre había sido dulce y nunca había mostrado un comportamiento extraño. Al despedirse en el porche de la casa, Alejandro abrazó a Sofía con fuerza, como si le costara dejarla sola unos días. Le besó la frente durante un largo rato. Le pidió a Sofía que se cuidara, que cerrara bien la verja y que no lo esperara despierta si volvía tarde pasado mañana. Sofía asintió obedientemente. Le metió una suma de dinero en efectivo en el bolsillo de la chaqueta, diciendo que era para comprar fruta o medicinas para Carmen. Alejandro sonrió levemente, agradeciéndole con un tono de voz que sonaba sincero, y luego se subió a su coche. Sofía se quedó en el umbral, despidiéndose con la mano hasta que el coche de su marido desapareció en la curva de la calle de aquella urbanización de lujo. Su corazón se sintió vacío de repente, pero apartó ese sentimiento rezando para que su marido llegara sano y salvo a su destino y su suegra se recuperara pronto. El reloj de pared seguía su tic-tac, convirtiendo la mañana en tarde y la tarde en anochecer. Sofía pasó el tiempo leyendo un libro en el salón y cuidando algunas plantas en el jardín trasero. Cuando el sol comenzó a ponerse, la nostalgia y la ansiedad empezaron a invadirla. Según sus cálculos, Alejandro ya debería estar a punto de llegar a su pueblo. Sofía decidió llamar a su marido, solo para asegurarse de que estaba bien y que el viaje había ido sin problemas. Cogió el móvil de la mesa de centro, buscó el contacto de su marido y pulsó el botón de llamada. Se oyeron varios tonos antes de que finalmente respondiera. La voz de Alejandro sonaba ruidosa al otro lado. Su respiración era un poco agitada, como si estuviera caminando rápido o levantando algo pesado. Alejandro respondió al saludo de Sofía con un tono algo apresurado. Dijo que acababa de llegar y que la cobertura allí era mala, así que tenía que colgar para ayudar a unos parientes que estaban cuidando de Carmen. Sofía, comprensiva, asintió de inmediato. No quería molestar a su marido, que estaba centrado en su madre. Sofía se despidió y esperó a que Alejandro colgara el teléfono. Pero aquí fue donde ocurrió lo extraño. La llamada no se cortó. Parecía que Alejandro se había olvidado de pulsar el botón rojo o que la pantalla de su móvil se había tocado accidentalmente, manteniendo la llamada activa sin que él se diera cuenta. Sofía estaba a punto de colgar desde su lado, pero el movimiento de su dedo se detuvo cuando oyó un crujido seguido por el sonido de una puerta de coche al cerrarse. Al parecer, Alejandro aún no había llegado a casa de su madre, o quizá estaba en otro lugar. Sofía se acercó de nuevo el móvil a la oreja. La curiosidad comenzó a apoderarse de ella. Oyó el sonido de pasos sobre baldosas de cerámica, no el sonido de un camino de tierra o el asfalto de un pueblo. Luego oyó una risa que le resultaba muy familiar.
Era la risa de Alejandro, pero no una risa triste o preocupada como la que había mostrado esa mañana. Era una risa liberada, una risa llena de triunfo que sonaba extraña y aterradora para Sofía en ese momento. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. Un mal presentimiento la invadió de repente. Oyó a Alejandro hablar en voz alta. Su voz era tan clara como si hubiera dejado el móvil sobre una mesa justo delante de él. Alejandro dijo que por fin podía liberarse de la agotadora actuación de todo el día. Sofía frunció el ceño, sin entender a qué se refería con actuación. Pero la siguiente frase que salió de la boca de su marido fue como un rayo en un día despejado, destruyendo toda la confianza que Sofía había construido a lo largo de los años. Alejandro dijo, con tono despectivo, que alguien debía tener paciencia hasta que el cheque de 1.000.000 de euros del padre de Sofía se hiciera efectivo. Alejandro declaró sin rodeos su plan de abandonar a Sofía en cuanto tuvieran el dinero en sus manos. Las palabras, esa estúpida de mi mujer, salieron fluidamente de los labios del hombre que esa misma mañana le había besado la frente con ternura. El pecho de Sofía se oprimió. Se le cortó la respiración. Quería gritar. Quería maldecir. Pero su voz pareció desaparecer, tragada por un shock abrumador. Antes de que pudiera asimilar el dolor, oyó la voz de otra mujer respondiendo a Alejandro. Esa voz era tan familiar. Una voz que a menudo la acompañaba en su día a día. La voz a la que le había confiado sus secretos. Era la voz de Natalia, su mejor amiga. Natalia se rió con ganas, confirmando las palabras de Alejandro y llamando a Sofía una auténtica estúpida por no darse cuenta de lo que pasaba a sus espaldas. Sofía sintió que su mundo se derrumbaba. La amiga en la que confiaba, la mujer a la que a menudo ayudaba económicamente, resultó ser una serpiente venenosa que estrangulaba su matrimonio. Las lágrimas de Sofía comenzaron a caer a raudales por sus mejillas, pero contuvo los sollozos con todas sus fuerzas para que no la oyeran. Su mano temblorosa pulsó rápidamente el botón de grabar en la pantalla del móvil. Necesitaba pruebas. Tenía que ser fuerte. La conversación al otro lado era cada vez más desgarradora. Se oía a Alejandro mimando a Natalia, preguntándole por el estado de su embarazo. Esta nueva revelación hizo que Sofía sintiera náuseas. Natalia estaba embarazada del hijo de Alejandro. Ambos hablaban de su futuro, de la casa de lujo que comprarían, de las vacaciones en el extranjero, y de cómo criarían a ese niño juntos, usando el dinero del padre de Sofía. Celebraban su traición sobre el sufrimiento de Sofía, a quien consideraban estúpida e ingenua. Sofía oyó a Alejandro decir que estaba harto de fingir ser un marido devoto y fiel delante de ella. Estaba harto de escuchar los sermones de su padre sobre negocios y ética. Alejandro confesó que la única razón por la que aguantaba era la herencia y la inyección de fondos que el padre de Sofía había prometido para un proyecto ficticio que Alejandro había presentado. Mientras tanto, Natalia le pedía a Alejandro que pasara más tiempo con ella porque no quería que su hijo naciera sin un padre a su lado. Natalia incluso se burló del estilo de vestir de Sofía, que consideraba anticuado y aburrido, a diferencia de ella, que siempre se veía atractiva a los ojos de Alejandro. Cada palabra que salía de sus bocas era una daga que se clavaba más y más profundamente en el corazón de Sofía. El cuerpo de Sofía se deslizó hasta el suelo, apoyándose en el sofá del salón que ahora se sentía frío y extraño. Se abrazó las rodillas con una mano, mientras la otra seguía sujetando el móvil que grababa toda aquella podredumbre. Oyó el tintineo de copas. Quizás estaban brindando para celebrar su malvado plan. No había alcohol, quizás solo zumo o té, pero la celebración era igualmente profana a los ojos de Sofía, porque se construía sobre las ruinas de su matrimonio. El dolor se transformó lentamente en asco. Asco al imaginar que las manos de Alejandro que la habían tocado esa mañana también habían tocado a Natalia. Asco al imaginar que la dulce sonrisa de Alejandro era solo una máscara para ocultar su codicia. Después de casi 10 minutos de tortura, la conversación comenzó a apagarse. Se oyó a Alejandro decir que tenía que apagar el móvil para que Sofía no sospechara si volvía a llamar. El corazón de Sofía latió con fuerza. Rápidamente, detuvo la grabación justo un segundo antes de que la llamada se cortara desde el otro lado. La pantalla del móvil se oscureció, reflejando el rostro de Sofía con los ojos hinchados y la mirada vacía. El silencio volvió a reinar en la gran casa, pero esta vez, el silencio era aterrador. Sofía seguía sentada en el suelo, sus piernas se sentían demasiado débiles para levantarse. Nunca imaginó que un drama tan cliché, como los de las telenovelas, le ocurriría en su vida. Su marido y su mejor amiga, las dos personas más cercanas a ella, conspirando para destruirla. Pero en medio de esa devastación, una pequeña determinación comenzó a crecer en un rincón de su corazón. No les permitiría ganar. No sería la mujer estúpida que ellos decían que era. Sofía pasó horas en la misma posición, dejando que las lágrimas se secaran en sus mejillas.
El dolor que la había golpeado tan fuerte se estaba metamorfoseando lentamente en una ira fría y letal. Volvió a reproducir la grabación de voz en su móvil, escuchando cada insulto y el plan ruin de Alejandro y Natalia una y otra vez. Cada vez que lo escuchaba, su amor por Alejandro se erosionaba, reemplazado por un odio calculado. También recordó todos los momentos que había pasado con Natalia, cómo Natalia solía alabar la bondad de Sofía, cómo Natalia a menudo le pedía dinero prestado por necesidades urgentes, y cómo Natalia siempre estaba presente en cada evento familiar de Sofía. Resultó que todo era una estrategia para acercarse a Alejandro y roer la fortuna de Sofía desde dentro. Sofía se sintió como una persona ciega a la que acababan de devolverle la vista. Ahora, todas las rarezas del pasado tenían sentido. Se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa. Su primer paso fue ir al baño, lavarse la cara con agua fría para borrar los rastros de las lágrimas. Se miró al espejo. La mujer en el espejo parecía frágil, pero su mirada era ahora afilada como la de un águila. Se arregló el pelo, asegurándose de que no quedara ningún signo de tristeza visible. Tenía que jugar bien sus cartas. Si los confrontaba ahora, Alejandro lo negaría todo y le daría la vuelta a la tortilla. Alejandro era astuto. Podría decir que la grabación estaba editada o que era solo una broma. Sofía necesitaba más que una simple grabación de voz. Necesitaba su destrucción total en el momento en que se sintieran en la cima. A continuación, Sofía cogió su móvil y llamó a la única persona que tenía el poder absoluto para ayudarla: su padre. El padre de Sofía era un empresario veterano y respetado, alguien muy protector con su única hija. Cuando se estableció la llamada, Sofía trató de controlar su respiración para que su voz sonara estable. Le pidió a su padre que viniera a casa de inmediato, o que se reunieran en un lugar seguro, porque había algo urgente que afectaba a la vida y la muerte de la empresa y de su matrimonio. Al oír el tono serio de su hija, su padre aceptó venir sin hacer preguntas. Sofía sabía que involucrar a su padre era un paso importante, porque la furia de su padre podría acabar con la carrera de Alejandro de la noche a la mañana. Pero Sofía no quería que la destrucción de Alejandro ocurriera de la noche a la mañana. Quería que Alejandro sintiera que volaba alto antes de estrellarlo contra el suelo. Una hora después, llegó su padre. En el despacho insonorizado, Sofía le puso la grabación. La reacción de su padre fue exactamente como ella esperaba. El rostro del anciano se enrojeció de ira contenida. Sus manos se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba a punto de llamar a su abogado y a la policía para detener a Alejandro en ese mismo instante. Pero Sofía lo detuvo. Con calma, Sofía expuso su plan. Le pidió a su padre que se contuviera. Le pidió que siguiera siendo amable con Alejandro, incluso que fingiera que el €1.000.000 estaba a punto de hacerse efectivo. Sofía explicó que la mejor venganza era dejar que Alejandro y Natalia cavaran su propia tumba con su codicia. El padre miró a su hija con nuevos ojos. Había una mezcla de orgullo y tristeza al ver que su hija tenía que volverse tan dura. Pero finalmente, accedió a seguir el guión de Sofía. Después de que su padre se fuera, Sofía comenzó a trazar su estrategia en detalle. Limpió la casa como si nada hubiera pasado. Incluso cocinó la comida favorita de Alejandro por si su marido volvía antes de tiempo o para darle la bienvenida más tarde. Y así fue. 2 días después, Alejandro volvió. El sonido de su coche entrando en el garaje. El corazón de Sofía latió con fuerza. No por amor, sino por adrenalina. Este era el primer acto de su función. Tenía que ser la mejor actriz de su propia vida. Sofía caminó hacia la puerta principal, esbozando la sonrisa más dulce que pudo. Cuando la puerta se abrió, apareció la figura de Alejandro con un rostro falsamente cansado. Alejandro abrazó a Sofía de inmediato, quejándose de lo agotador que había sido el viaje y de lo triste que estaba por el estado de su madre. Sofía le devolvió el abrazo. Aunque cada célula de su cuerpo gritaba de asco, contuvo la respiración para no oler el perfume de otra mujer que pudiera quedar levemente en la ropa de Alejandro. Con un tono lleno de preocupación, Sofía preguntó por el estado de Carmen. Alejandro mintió con fluidez, inventando una historia sobre el diagnóstico del médico, sobre medicinas caras que había que comprar, y sobre cómo su madre no dejaba de preguntar por ella. Sofía asentía, fingiendo compasión, pero en su interior, anotaba cada mentira como combustible para su odio. Incluso se ofreció a visitar a Carmen la semana siguiente, lo que Alejandro rechazó sutilmente con la excusa de que el médico había recomendado aislamiento y descanso total. Esa noche fue la prueba más dura para Sofía. Dormir en la misma cama con un traidor. Alejandro se durmió profundamente y rápido, quizás cansado después de pasar un buen rato con Natalia en lo que él llamó visitar a su madre enferma. Sofía yacía a su lado, mirando el techo oscuro de la habitación. Escuchaba el suave ronquido de su marido.
un sonido que antes le daba seguridad y ahora le sonaba como el de un monstruo. Sofía se giró de lado, mirando el rostro de Alejandro en la oscuridad. Ese rostro, que parecía tan inocente al dormir, ocultaba 1.000.000 de engaños. Sofía susurró muy bajo, casi inaudiblemente, prometiendo que cada lágrima que había derramado ese día sería pagada con gotas de sudor y sangre de Alejandro en el futuro. A la mañana siguiente, Sofía comenzó su actuación. Durante el desayuno, con el rostro radiante, le dio a Alejandro una gran noticia. Le dijo que su padre acababa de llamar para informarle de que el proceso de liquidación de activos para el 1.000.000 de euros estaba avanzando más rápido de lo esperado. Los ojos de Alejandro brillaron al instante. La cuchara en su mano se detuvo por un momento. La codicia se reflejaba claramente en su mirada. Aunque intentó ocultarla con una sonrisa de gratitud, Alejandro preguntó con entusiasmo cuándo podría recibir el dinero. Sofía respondió que tal vez en 1 o 2 semanas, pero que había algunos documentos que Alejandro tenía que gestionar para el cambio de titularidad de los activos y reducir los impuestos. Por supuesto, era mentira. Era solo la forma de Sofía de mantener ocupado a Alejandro y hacerle sentir que la victoria estaba al alcance de la mano. Alejandro parecía muy emocionado. Incluso se olvidó de fingir tristeza por su madre. Inmediatamente comenzó a hablar de sus falsos planes de negocio, como si el dinero ya estuviera en sus manos. Sofía escuchaba atentamente, ofreciendo de vez en cuando sugerencias de apoyo, haciendo que Alejandro se sintiera cada vez más en la cima del mundo. En medio del desayuno, el móvil de Alejandro vibró. Alejandro miró la pantalla brevemente y luego lo apagó rápidamente. Sofía sabía que debía ser Natalia. Con un tono inocente, Sofía preguntó: ¿quién llamaba? Solo un compañero de trabajo preguntando por el progreso de un proyecto, respondió Alejandro. Sofía sonrió y asintió. Por dentro, se reía. Sabía que Alejandro debía estar impaciente por contarle a Natalia la noticia del 1.000.000 de euros. Y eso era exactamente lo que Sofía quería. Cuanto más altas fueran sus esperanzas, más devastadora sería su caída. Esa tarde, Sofía salió de casa a propósito con la excusa de hacer la compra mensual. Su objetivo era darle a Alejandro espacio para llamar libremente a sus cómplices. Desde una aplicación de escucha que había instalado en secreto en el móvil de Alejandro mientras él se duchaba esa mañana, Sofía podía escuchar su conversación en tiempo real. Efectivamente, en cuanto Sofía salió por la puerta, Alejandro llamó a Natalia. La voz de Alejandro sonaba eufórica. Gritaba de alegría, anunciando que el premio gordo estaba a punto de llegar. Le prometió a Natalia una casa de lujo en una zona exclusiva como regalo por el embarazo. Al oír esto, Sofía, que conducía su coche, solo sonrió fríamente. «Sigue soñando, Alejandro. Sueña todo lo alto que puedas», murmuró Sofía mientras agarraba el volante con fuerza. Su plan de venganza acababa de empezar, y se aseguraría de que no hubiera escapatoria para los traidores. La noticia de la transferencia del 1.000.000 de euros fue como un viento fresco que avivó aún más el fuego de la codicia en el corazón de Alejandro. Desde que Sofía le contó la falsa noticia, la actitud de Alejandro se volvió drásticamente más impaciente e impulsiva. Cada vez que sonaba su móvil, daba un pequeño salto con un entusiasmo difícil de ocultar, esperando que fuera una llamada del banco o del notario. Sofía observaba el cambio de comportamiento de su marido con una sonrisa sutil y significativa. Veía cómo Alejandro empezaba a visitar con frecuencia sitios web de propiedades de lujo y revistas de coches de alta gama en su tableta mientras se relajaban en el salón. Alejandro ya ni siquiera intentaba ocultar su interés por los artículos de lujo que hasta ahora estaban fuera del alcance de su sueldo mensual. Para Sofía, esto era una señal de que el cebo que había lanzado había sido tragado por completo. El pez gordo ya estaba en el anzuelo. Solo era cuestión de esperar el momento adecuado para sacarlo del agua y dejarlo boquear hasta quedarse sin aliento. Para acelerar su plan, Sofía decidió subir el nivel de su juego. Quería ver la cara de Natalia, la mujer que la había apuñalado por la espalda, justo delante de ella. Sofía quería ver cómo los dos traidores actuaban frente a sus ojos. Así que, durante la cena, con un tono de voz relajado y natural, Sofía le propuso una idea a Alejandro. Sugirió invitar a Natalia a cenar a su casa dentro de 2 días. La razón era simple. Sofía decía que extrañaba a su amiga porque hacía mucho que no se veían y quería ponerse al día. Además, Sofía argumentó que quería celebrar en privado la buena noticia sobre el dinero de su padre. Aunque el dinero aún no se había transferido, al menos podían compartir su felicidad con alguien cercano. Alejandro pareció sorprendido por la sugerencia. Su rostro se tensó por un momento. Sus ojos se movieron con inquietud. Quizás temía que su farsa quedara al descubierto si su esposa y su amante estaban en la misma habitación. Sin embargo, su naturaleza codiciosa y arrogante tomó rápidamente el control. Alejandro pensó que era una excelente oportunidad para mostrarle a Natalia el lujo que pronto sería suyo.
Así que Alejandro aceptó la idea con un entusiasmo fingido, diciendo que era una idea fantástica para mantener el contacto. Llegó el día de la cena. Sofía estuvo ocupada en la cocina desde la tarde, preparando platos especiales como si diera la bienvenida a un invitado de honor. Cocinó varios de los platos favoritos de Natalia, un gesto que antes hacía por el afecto de una amiga, pero que ahora realizaba como parte de su estrategia de guerra psicológica. El aroma de la comida llenaba toda la casa, creando la ilusión de un hogar perfecto y cálido. Exactamente a las 8 de la noche, sonó el timbre. Alejandro corrió a abrir la puerta, actuando como un adolescente enamorado, muy diferente de la actitud fría que solía mostrar con otros invitados de Sofía. Sofía caminó lentamente desde el comedor, controlando su respiración y su expresión. Cuando vio entrar a Natalia, sintió un ardor en el pecho, conteniendo su ira. Natalia iba perfectamente maquillada, y vestía ropa bastante ajustada, que intentaba resaltar sus curvas. Sin embargo, Sofía pudo ver claramente un ligero cambio en la figura de su amiga, especialmente en el abdomen, que comenzaba a abultarse un poco, aunque todavía podía disimularse. Sofía recibió a Natalia con un cálido abrazo. Un abrazo que para Natalia podría parecer normal, pero para Sofía era el abrazo de despedida a su amistad muerta. Natalia le devolvió el abrazo con torpeza. Sus ojos miraron de reojo a Alejandro, que estaba detrás de Sofía con una sonrisa pícara. Creían que Sofía no veía esos cruces de miradas, pero Sofía lo captó todo claramente a través del reflejo del gran espejo que colgaba en la pared del recibidor. Sofía invitó a Natalia a sentarse en el comedor, que ya estaba elegantemente preparado. Sobre la mesa había solomillo al Pedro Jiménez, gambas al ajillo y otros platos de lujo. No había bebidas alcohólicas. Sofía solo sirvió zumo de naranja fresco y agua mineral fría, acorde con los principios de vida que Natalia siempre había ridiculizado a sus espaldas como anticuados. El ambiente de la cena era extraño. Alejandro se esforzaba demasiado por romper el hielo con chistes malos. Natalia se reía demasiado fuerte para responder a esos chistes. Sofía solo sonreía educadamente, interviniendo de vez en cuando con frases cortas. En medio de la cena, Sofía comenzó su ataque. Le sirvió agua mineral a Natalia en su vaso vacío. Con una mirada fija y una sonrisa difícil de interpretar, Sofía dijo en voz baja pero firme que comiera mucho. Sofía comentó que Natalia parecía más rellena últimamente. Sus mejillas estaban más llenas y su aura era diferente. Sofía hizo una pausa deliberada en su frase, haciendo que los corazones de Natalia y Alejandro se detuvieran por un momento, antes de continuar diciendo que Natalia parecía alguien que estaba esperando una gran felicidad. El rostro de Natalia, que antes estaba sonrosado por el maquillaje, palideció al instante. El tenedor en su mano tintineó suavemente contra el plato. Alejandro se atragantó con su bebida, tosiendo un poco para ocultar su nerviosismo. Sofía rápidamente le ofreció una servilleta a Alejandro, dándole palmaditas en la espalda con cariño. Preguntó con tono inocente si Alejandro estaba bien. ¿Por qué reaccionaba de forma tan exagerada solo porque ella había elogiado a Natalia por haber ganado peso? Alejandro negó rápidamente con la cabeza, diciendo que solo se había atragantado. Natalia, que ya había recuperado la compostura, intentó sonreír forzadamente, diciendo que quizás había estado comiendo demasiado últimamente por el estrés del trabajo. Sofía asintió como si le creyera, pero su mirada permaneció fija en los ojos de Natalia, como si estuviera desnudando el alma de su amiga. Luego, Sofía comenzó a hablar sobre los planes para el 1.000.000 de euros. Dijo que quería renovar la casa y quizás donar una gran parte a una fundación benéfica, porque ella y Alejandro no necesitaban tanto dinero. Al oír la palabra donar, los ojos de Natalia y Alejandro se abrieron de par en par. Se miraron con pánico, y rápidamente la interrumpieron, diciendo que sería una pena donarlo, que era mejor invertirlo para el futuro de sus hijos. Sofía sonrió para sus adentros. Su anzuelo había funcionado. El miedo a perder el dinero que aún no tenían comenzaba a corroer su cordura. La noche terminó con Natalia despidiéndose temprano con la excusa de no sentirse bien, dejando a Sofía en el umbral de la puerta con una sonrisa de victoria. Un acto había terminado, y la moral del enemigo ya comenzaba a flaquear. Tras la tensa cena, Alejandro se obsesionó aún más con el dinero. La frase de Sofía sobre donar el dinero lo dejó en un estado de pánico. Sentía que debía asegurar los activos o hacer un gran compromiso financiero para que Sofía no pudiera deshacerse del dinero a su antojo en una fundación. En la mente estrecha de Alejandro, envenenada por Natalia y su madre, el 1.000.000 de euros era su derecho como compensación por su paciencia al soportar a Sofía todos esos años. Alejandro empezó a salir de casa con frecuencia con la excusa de reunirse con clientes o inspeccionar obras, cuando en realidad estaba buscando una casa de lujo con Natalia. Natalia, sintiendo su posición amenazada tras la indirecta de Sofía en la cena,
Exigió a Alejandro que le comprara una casa de inmediato como prueba de su seriedad y como garantía de futuro para el niño que llevaba en su vientre. La mujer no dejaba de quejarse y de incitar a Alejandro, diciéndole que Sofía podría cambiar de opinión en cualquier momento, así que debían actuar rápido. Alejandro llevó a Natalia a ver una urbanización de lujo recién construida en las afueras de la ciudad. Las casas eran de estilo clásico moderno, con imponentes pilares. Justo como en los sueños de Natalia, se detuvieron frente a la unidad más grande. En una esquina, una casa de 2 plantas con piscina privada y un amplio jardín. Natalia se enamoró a primera vista. Recorrió las habitaciones con los ojos brillantes, imaginándose a sí misma como la señora de aquel palacio, organizando fiestas lujosas y presumiendo de su riqueza ante sus amigos. Abrazó a Alejandro con cariño, diciéndole que esa era la casa de sus sueños y que no quería ver ninguna otra. El problema era que el precio de la casa era astronómico, muy por encima de los ahorros de Alejandro, que en realidad eran insignificantes. La promotora inmobiliaria exigía una entrada considerable y el pago del resto en plazos cortos si querían conseguir un precio especial de promoción. Alejandro estaba desesperado. Sabía que el dinero del padre de Sofía aún no había llegado. Pero Natalia seguía presionando, y él mismo temía perder la oportunidad de conseguir esa casa de lujo. Aquí es donde el papel de Sofía volvió a entrar en juego. Sofía, que ya conocía los movimientos de su marido gracias al rastreador GPS de su coche y a los informes de un detective privado contratado por su padre, empezó a echar más leña al fuego. Cuando Alejandro volvió a casa con el ceño fruncido, Sofía le preguntó con entusiasmo sobre el proyecto que estaba gestionando. Sofía fingió haber recibido información de un amigo que trabajaba en el sector inmobiliario de que el precio del suelo en la zona de la urbanización que Alejandro había visitado iba a subir drásticamente el mes siguiente. Sofía animó a Alejandro a tomar una decisión de inversión importante mientras tuviera la oportunidad, asegurándole que el €1.000.000 se haría efectivo en cuestión de días. Las palabras de Sofía fueron como un hechizo que nubló la lógica de Alejandro. El apoyo de su legítima esposa le hizo sentir que su decisión era correcta y segura. Pero Alejandro aún necesitaba dinero en efectivo de inmediato para la entrada y los gastos administrativos, que ascendían a una suma considerable. Ningún banco oficial le prestaría tanto dinero en tan poco tiempo sin un proceso de verificación largo y complicado, especialmente con el historial crediticio mediocre de Alejandro. Desesperado y cegado por la codicia, Alejandro finalmente contactó a un antiguo conocido que tenía acceso a prestamistas no bancarios, es decir, usureros de alto nivel. Podían conseguirle millones en cuestión de horas, siempre y cuando hubiera una garantía de una escritura de propiedad de alto valor. Alejandro recordó la caja fuerte del despacho de Sofía. Allí se guardaba la escritura de la lujosa casa en la que vivían. La casa era un regalo de bodas del padre de Sofía, pero la escritura seguía a nombre de su padre, quien se la había confiado a ellos. Alejandro, en su estupidez, pensó que podría tomar prestada la escritura por un tiempo, hipotecarla para conseguir la entrada de la casa de Natalia y luego recuperarla la semana siguiente, en cuanto llegara el cheque del padre de Sofía. Creyó que Sofía nunca se enteraría de que la escritura había desaparecido por unos días. Un mediodía, mientras Sofía estaba en un evento social, Alejandro se coló en el despacho. Sus manos temblaban al marcar la combinación de la caja fuerte que había espiado en secreto. La puerta de acero se abrió con un suave clic. Allí estaba el sobre marrón con el valioso documento. Lo cogió con la respiración agitada. Se sentía como un ladrón en su propia casa, pero apartó el sentimiento de culpa imaginando la cara de felicidad de Natalia y la vida de lujo que le esperaba. Inmediatamente llevó la escritura a la notaría asociada con el usurero. El proceso fue muy rápido y sencillo porque el valor de la garantía era mucho mayor que el préstamo. Alejandro firmó un contrato de deuda con intereses desorbitados sin leerlo detenidamente. Lo único que tenía en mente eran los ceros que aparecerían en su cuenta bancaria esa tarde. Por la tarde, Alejandro volvió a casa radiante. Sentía que había hecho una jugada maestra. Cientos de miles de euros ya estaban en su cuenta personal y había transferido la entrada a la promotora de la casa de ensueño de Natalia. Se sentía un ganador. Sentía que iba un paso por delante de Sofía. Durante la cena, Alejandro parecía comer con mucho apetito y sonreía para sí mismo con frecuencia. Sofía observaba a su marido con una mirada fría desde detrás de su taza de té. Sofía sabía exactamente lo que Alejandro había hecho. Sabía que la escritura de la caja fuerte había cambiado de manos. Pero Alejandro no sabía una cosa. La escritura que estaba en la caja fuerte era una falsificación que Sofía había colocado allí deliberadamente unos días antes. La escritura original estaba a buen recaudo en la caja de seguridad de un banco a nombre de su padre. Alejandro acababa de hipotecar un documento falso a un usurero conocido por su crueldad y acababa de firmar un contrato de deuda legalmente vinculante a su nombre.
Alejandro se sentía en la cima del mundo. Incluso empezó a comportarse con cierta arrogancia hacia Sofía. Le dijo a Sofía que fuera más ahorradora con la compra mensual, cuando él mismo acababa de malgastar dinero sucio en su amante. Sofía obedeció la orden con sumisión. En su interior, contaba hacia atrás el tiempo que faltaba para la ruina de su marido. Esa noche, Alejandro durmió profundamente, soñando con su nueva casa con Natalia. Mientras tanto, Sofía estaba sentada al borde de la cama, mirando el rostro de su marido, tranquilo en su ignorancia. Alejandro había cavado un agujero muy profundo y acababa de saltar dentro voluntariamente. Sofía susurró en voz baja: «Disfruta de tu último sueño tranquilo, cariño, porque mañana el infierno en la tierra empezará a saludarte». La trampa del estilo de vida se había cerrado perfectamente, y no había llave de repuesto para que Alejandro pudiera salir de ella. La mañana en la residencia de Sofía y Alejandro se sentía diferente. Había una tensión que se arrastraba lentamente tras los sólidos muros de la lujosa casa. Hoy era el día de la llegada de Carmen, la madre de Alejandro, que venía del pueblo con la excusa de que extrañaba a su hijo y a su nuera, pero Sofía sabía muy bien cuál era la verdadera motivación detrás de esta visita repentina. Desde que Alejandro le contó el plan de la transferencia del $1.000.000 del padre de Sofía, la actitud de Carmen había cambiado 180 grados. Si antes siempre ponía excusas sobre su vejez y su incapacidad para viajar lejos, ahora la mujer de mediana edad se sentía de repente lo suficientemente en forma como para emprender un viaje por carretera de varias horas hasta la gran ciudad. Sofía recibió la noticia de la llegada de su suegra con una sonrisa difícil de interpretar. Sabía que el círculo vicioso se estaba completando. Todos los actores principales de este drama de traición finalmente se reunían en un mismo escenario, facilitando a Sofía la tarea de vigilarlos y destruirlos a todos a la vez, sin dejar rastro. Sofía había preparado la habitación de invitados de la planta baja impecablemente, cambiando las sábanas por unas nuevas y colocando un jarrón de flores frescas en la mesita de noche. Una bienvenida perfecta de una nuera devota, el papel que seguiría interpretando hasta que el telón cayera trágicamente. El coche de Alejandro entró en el patio justo cuando el sol comenzaba a subir. Sofía estaba en la puerta principal, vestida con ropa elegante y recatada, lista para recibir a su suegra. La puerta del coche se abrió y salió Carmen con un estilo un tanto exagerado. La mujer vestía sus mejores galas, con joyas de oro llamativas en sus muñecas y cuello, como si quisiera demostrar que era la madre de un futuro millonario. Su rostro se veía fresco y saludable, lejos de la imagen de una persona gravemente enferma que Alejandro había descrito cuando pidió permiso para ir al pueblo. Sofía se adelantó y le dio 2 besos a Carmen con respeto. Carmen se apartó un poco rápido después de los besos, y sus ojos recorrieron inmediatamente toda la casa de Sofía con una mirada crítica, como si fuera una inspectora de edificios buscando fallos. No hubo un abrazo cálido ni preguntas sinceras sobre el estado de Sofía. La primera frase que salió de la boca de Carmen fue un comentario mordaz sobre el césped del jardín, que según ella no estaba lo suficientemente cuidado, y sobre la pintura de la verja, que decía que ya estaba desgastada, a pesar de que Sofía acababa de contratar a un jardinero profesional la semana anterior. Los tres entraron en la casa. Alejandro estaba ocupado llevando las grandes maletas de su madre, mientras Carmen caminaba como una reina, inspeccionando su nuevo palacio. Sofía se dirigió a la cocina para preparar bebidas y aperitivos. Desde el salón, los agudos oídos de Sofía captaron la conversación en voz baja entre madre e hijo. Carmen preguntaba con impaciencia sobre la certeza del $1.000.000. Le susurró a Alejandro que se asegurara de que el dinero no se fuera a ninguna parte, y le recordó a su hijo que no mimara demasiado a Sofía. El corazón de Sofía hirvió al oír la astucia de aquella mujer. Era evidente que la fruta no cae lejos del árbol. La naturaleza manipuladora y codiciosa de Alejandro era claramente heredada de su madre. Sofía respiró hondo, calmando la tormenta en su pecho, y luego salió con una bandeja de té caliente y galletas. Colocó la bandeja sobre la mesa con cuidado, intentando actuar con normalidad frente a la mujer que había contribuido a destruir su matrimonio. Mientras disfrutaban del té, Carmen comenzó a lanzar sus sutiles ataques verbales. Empezó a comparar a Sofía con Natalia. Aunque al principio no mencionó el nombre de Natalia explícitamente, la dirección de su conversación era muy clara. Carmen habló de la hija de una amiga del pueblo que era muy buena cuidando a su marido, cocinando y, lo que más dolió, muy fértil, capaz de dar nietos varones rápidamente. Sofía simplemente bajó la cabeza, fingiendo escuchar con obediencia. Luego Carmen dijo con tono cínico que una buena esposa no es solo la que tiene un padre rico, sino la que puede servir a su marido en todos los aspectos y darle herederos para continuar el apellido. Esa frase fue como una bofetada para Sofía, que aún no había tenido hijos después de 3 años de matrimonio. Sin embargo,
Sofía sabía que Carmen se refería a Natalia. Sabía que Carmen se había encontrado con Natalia en el pueblo cuando Alejandro fue de visita y que seguramente habían celebrado juntas el embarazo de Natalia. Sofía se tragó el dolor, convirtiéndolo en combustible para su plan de venganza. El punto culminante llegó cuando Carmen, quizás demasiado llevada por la euforia de enriquecerse, empezó a perder el control de su lengua. Mientras masticaba una galleta hecha por Sofía, dijo que pronto la casa se llenaría con el llanto de un bebé varón robusto, y que Alejandro debía preparar una habitación especial y lujosa para su único heredero. Alejandro se atragantó con su bebida al oír el desliz de su madre. Sus ojos se abrieron de par en par, haciéndole señas a su madre para que se callara. Sofía, con una actuación digna de un Goya, frunció el ceño y preguntó inocentemente a qué bebé se refería su madre. Preguntó si algún pariente iba a tener un hijo. El ambiente se volvió tenso y silencioso al instante. Alejandro intervino rápidamente, nervioso, diciendo que su madre solo estaba fantaseando y deseando que Sofía se quedara embarazada de un niño pronto. Carmen, dándose cuenta de su error, se rió de forma forzada, confirmando las palabras de Alejandro y diciendo que estaba ansiosa por tener un nieto. Sofía asintió lentamente con una sonrisa leve, como si se creyera esa ridícula excusa. Pero en su interior, anotó un punto importante. Estaban muy seguros de que el hijo que esperaba Natalia era un niño, y ya estaban planeando el futuro de ese niño en esta casa, la casa de Sofía. Esa tarde, Alejandro se despidió para salir un momento con la excusa de un asunto de trabajo urgente, pero Sofía sabía que iba a ver a Natalia para calmarla, ya que seguramente estaría celosa de que Carmen se quedara en casa de Sofía. Así, Sofía se quedó a solas con Carmen. Carmen, sintiéndose cansada por el viaje, le pidió a Sofía que le llevara su pequeño bolso de mano, que se había quedado en el coche, a la habitación de invitados. Sofía accedió educadamente. Al coger el bolso del coche, Sofía notó que pesaba bastante. Lo llevó a la habitación de invitados. Carmen estaba en el baño. Sofía no desaprovechó esta oportunidad de oro. Su curiosidad guió su mano para abrir ligeramente la cremallera del bolso. No tenía intención de robar, solo buscaba pruebas. Y, efectivamente, el instinto de una esposa traicionada es agudo. En un bolsillo lateral del bolso, que estaba ligeramente abierto, asomaba un trozo de papel, un ticket de compra que no habían tirado. La mano de Sofía tembló al sacarlo. Era un ticket de una conocida tienda de artículos para bebés de una ciudad cercana, fechado hacía 2 días, justo cuando Alejandro se había excusado para ir al pueblo. Sus ojos recorrieron la lista de artículos comprados. Un conjunto de ropa de bebé para niño, un sacaleches eléctrico de marca cara, un cojín de lactancia y vitaminas prenatales premium. El total de la compra ascendía a una suma considerable. En la parte inferior del ticket aparecían los puntos de fidelidad a nombre de Alejandro. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. Así que el dinero que le había dado a Alejandro para comprar medicinas a su madre se había utilizado para comprar artículos para el bebé de su amante. Y Carmen, la mujer que supuestamente estaba gravemente enferma, había ido de compras con él para elegir esos artículos prohibidos. Sofía sacó rápidamente su móvil y fotografió el ticket desde varios ángulos como prueba irrefutable. Luego, volvió a colocar el ticket en su sitio con mucho cuidado, asegurándose de que su posición fuera exactamente la misma para no levantar sospechas. Cuando Carmen salió del baño, Sofía ya estaba junto a la ventana, arreglando las cortinas. Su rostro estaba tranquilo, sin mostrar el torbellino de ira que ardía en su interior. Carmen le dio las gracias con un tono seco, y luego le pidió a Sofía que saliera porque quería descansar. Sofía asintió y cerró la puerta de la habitación de invitados lentamente. En cuanto la puerta se cerró, Sofía se apoyó en la pared del pasillo. Las lágrimas de rabia cayeron una a una. Sentía un asco profundo. Asco de Alejandro, asco de Natalia y, lo que más le revolvía el estómago, la hipocresía de Carmen. Los tres conspiraban para exprimir su fortuna, insultándola a sus espaldas mientras disfrutaban de las comodidades que ella les proporcionaba. Sofía se secó las lágrimas bruscamente. Guardaría la prueba del ticket de compra en un sobre especial con la etiqueta «Pruebas de la destrucción». Ese sobre era ahora más grueso, tan grueso como sus pecados. Sofía juró que no habría piedad para ellos. Si querían jugar con fuego, Sofía se aseguraría de que todos ardieran hasta las cenizas. Hoy, Carmen había llegado con arrogancia, pero más tarde, se iría con una humillación que no olvidaría en toda su vida. El sol apenas comenzaba a declinar, pero las nubes oscuras que cubrían el cielo de la ciudad parecían reflejar el estado de ánimo de los habitantes de la casa. Tras encontrar la prueba del ticket de compra de artículos para bebés, Sofía se dio cuenta de que no podía quedarse esperando la fecha de la ficticia transferencia de fondos. Tenía que acelerar el proceso de su destrucción mental. Tenía que crear una brecha entre los conspiradores. La estrategia de
Divide y vencerás era la mejor opción en ese momento. Sofía sabía que el vínculo entre Alejandro, Natalia y Carmen no era de amor sincero, sino un vínculo transaccional basado en la codicia. Y ese tipo de vínculo es muy frágil, fácil de romper con una pequeña sacudida de sospecha. Sofía dio su primer paso comprando una nueva tarjeta SIM anónima. La instaló en un móvil de repuesto que tenía escondido en un cajón de la cocina. Su primer objetivo era Natalia. Las mujeres embarazadas suelen tener emociones inestables y tienden a ser más suspicaces. Sofía escribió un mensaje de texto corto pero letal y lo envió al número personal de Natalia. El mensaje decía: «Ten cuidado. El hombre que te promete una casa de lujo está jugando con fuego con otra mujer además de su esposa. No te conviertas en un simple trampolín. Comprueba a quién llama a menudo en mitad de la noche». El mensaje anónimo fue enviado justo cuando Alejandro estaba en casa, viendo la televisión tranquilamente con Carmen. Sofía observaba desde un rincón de la habitación, esperando la reacción en cadena que se produciría. Y así fue. Menos de 10 minutos después, el móvil de Alejandro vibró sobre la mesa. Alejandro miró la pantalla y su rostro se tensó. Rápidamente cogió el móvil y se dirigió al patio trasero con la excusa de la mala cobertura. Sofía sabía que Natalia debía estar explotando al otro lado, exigiendo una explicación sobre la otra mujer, mencionada en el misterioso mensaje. Mientras Alejandro estaba ocupado calmando a una Natalia furiosa y manipulada, Sofía lanzó su segundo ataque. Esta vez, su objetivo era la relación entre Alejandro, Carmen y Natalia. Sofía imprimió un folleto que ella misma había diseñado de manera muy convincente. El folleto era un anuncio exclusivo de la residencia Atardecer Feliz. Una residencia de ancianos de lujo pero aislada. En el folleto, Sofía rodeó varios paquetes de alojamiento con un rotulador rojo y escribió una pequeña nota al margen con una caligrafía que imitaba deliberadamente la de Natalia. ¿La mejor opción para mamá cuando nos mudemos a la nueva casa? Luego, Sofía deslizó el folleto cuidadosamente en el maletín de trabajo de Alejandro, que estaba en el salón, entre otros documentos de la oficina, pero lo suficientemente visible como para ser encontrado si se abría el maletín. Sofía conocía la costumbre de Carmen de curiosear en las cosas de su hijo, especialmente si se trataba de dinero o propiedades. El segundo cebo fue mordido. Esa tarde, mientras Alejandro se duchaba, Carmen abrió el maletín de Alejandro, probablemente para asegurarse de que los documentos de la transferencia del €1.000.000 estaban listos, pero lo que encontró fue el folleto de la residencia de ancianos. Sofía, que fingía leer una revista en el sofá de enfrente, pudo ver cómo el rostro de Carmen se enrojecía. La mano de la anciana temblaba al sostener el folleto. Leyó la nota manuscrita al margen y concluyó inmediatamente que era obra de Natalia. Carmen, que hasta ahora había presumido de Natalia como su futura nuera ideal, se sintió traicionada. Pensó que Natalia quería deshacerse de ella en una residencia de ancianos en cuanto consiguieran el dinero y la nueva casa. La ira de una madre que se siente despreciada es terrible. Carmen arrugó el folleto y se lo guardó en el bolsillo de su bata con la respiración agitada, esperando el momento adecuado para confrontarlos. Esa noche, la cena se convirtió en un campo de batalla frío. Alejandro parecía agotado y tenso. Las ojeras eran claramente visibles bajo sus ojos debido a la discusión con Natalia por teléfono esa tarde. Intentó ser amable con su madre, pero Carmen respondió con brusquedad y una mirada llena de sospecha. Alejandro estaba confundido, sin entender por qué su madre había cambiado de actitud de repente. Sofía disfrutó de su cena en silencio, ofreciendo de vez en cuando comida a su suegra con una sonrisa educada que solo conseguía irritar más a Carmen. Carmen probablemente pensaba que Sofía era demasiado estúpida para entender la intriga que se estaba desarrollando, cuando en realidad Sofía era la mente maestra detrás de todo el caos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el móvil de Alejandro volvió a sonar. Esta vez, Alejandro no se atrevió a contestar. Solo miró la pantalla con desesperación. El nombre de Natalia aparecía claramente. Al ver la vacilación de Alejandro, Carmen, ya llena de prejuicios, explotó. «Contesta. Esa esposa ilegítima tuya seguro que quiere recordarte la promesa de tirar a tu madre a una residencia de ancianos, ¿verdad?» Alejandro se quedó boquiabierto, sin entender de dónde había sacado su madre esa idea loca. «¿De qué hablas, mamá? ¿Quién quiere deshacerse de ti?», preguntó Alejandro, presa del pánico. Carmen le arrojó a la cara el folleto arrugado de la residencia. «No te hagas el tonto. Encontré esto en tu maletín. ¿De quién es esta letra? Si no es de esa mujer. Apenas está embarazada de un hijo bastardo y ya se atreve a controlar mi vida», gritó Carmen histérica. Sofía fingió sorpresa, dejando caer su cubierto y tapándose la boca con la mano como si estuviera en shock por la discusión. Alejandro intentó defenderse, diciendo que no sabía nada del folleto, pero Carmen ya estaba demasiado dolida. En medio del caos, Natalia,
Impaciente porque no le contestaban, siguió llamando hasta que finalmente Alejandro se vio obligado a contestar en altavoz, ya que sus manos estaban ocupadas conteniendo a su madre, que intentaba golpearlo. La voz estridente de Natalia llenó el comedor. Sin rodeos, Natalia gritó con un tono amenazante muy claro. «Oye, Alejandro, no te quedes callado. Si no me transfieres el dinero extra mensual esta noche y me explicas quién es tu otra amante, ya no me importa nada. Si mañana ese 1.000.000 de euros no se hace efectivo, iré a tu casa y se lo contaré todo a tu esposa tan santurrona que se hunda todo de una vez». El grito de Natalia resonó, creando un silencio sepulcral. Alejandro estaba pálido como un fantasma. La sangre pareció desaparecer de su rostro. Miró con horror a Sofía. Carmen también se quedó en silencio, dándose cuenta de que la amenaza de Natalia podría arruinar sus planes de conseguir la fortuna de Sofía. Ambos, madre e hijo codiciosos, miraban ahora a Sofía con miedo, temiendo que hubiera escuchado y entendido la amenaza de Natalia. Sofía, que lo había oído todo claramente, decidió dar el golpe de gracia esa noche. Se levantó lentamente de su silla. Su rostro estaba impasible. Se acercó a Alejandro. Le quitó el móvil, que todavía estaba conectado con Natalia, y colgó la llamada con calma. Sofía miró a su marido directamente a los ojos y dijo con una voz suave pero penetrante: «Cariño, parece que tu amiga tiene muchos problemas, ¿verdad? Gritando sobre 1.000.000 de euros y todo eso. ¿Quién es ella exactamente y por qué suena como si tuviera tanto derecho sobre el dinero de mi padre?» La pregunta era simple pero mortal. Alejandro balbuceó. Su lengua se trabó, incapaz de inventar otra mentira. El sudor frío le corría por las sienes. Carmen fingió toser ruidosamente para desviar la atención. Sofía sonrió de lado, una sonrisa que le heló la sangre a Alejandro. Sin esperar respuesta, Sofía se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. «Arregla tus asuntos con esa amiga, cariño. No me gusta que haya extraños haciendo ruido en mi casa. Y tú, mamá, deberías descansar. La tensión alta no es buena para las personas mayores que temen acabar en una residencia». Sofía cerró la puerta de su habitación con firmeza. Detrás de la puerta, soltó una pequeña risa. Lo había conseguido. Alejandro estaba ahora atrapado entre la furia de Natalia, la ira de Carmen y la sospecha de Sofía. Mañana era el día de la ejecución, el día en que Sofía había prometido la transferencia de fondos. Alejandro no sabía que lo que se haría efectivo mañana no sería dinero, sino las lágrimas de sangre de su arrepentimiento. Los rayos del sol de la mañana eran intensos, como si el universo mismo estuviera calentando la atmósfera para lo que iba a suceder ese día. Alejandro se levantó más temprano de lo habitual. Sus ojos brillaban de expectación, aunque las ojeras por la falta de sueño aún eran visibles en su rostro. Hoy era el día que había estado esperando, el día en que creía que su destino cambiaría y se convertiría en millonario. Se puso su mejor camisa, planchada impecablemente por Sofía, se peinó con esmero y se roció una cantidad excesiva de perfume caro. Frente al espejo, Alejandro practicó una sonrisa de victoria, imaginándose firmando un cheque por 1.000.000 de euros. Mientras tanto, Carmen no estaba menos emocionada. La mujer se puso un traje elegante que había comprado especialmente para la ocasión, completo con un chal de seda que exhibía, como si fuera una gran dama a punto de recibir un premio. Sofía observaba toda esa actividad desde la mesa del comedor con una calma abrumadora, como la superficie de un lago tranquilo que esconde un remolino mortal en su interior. Ya lo había preparado todo. El escenario de la ejecución estaba listo en la oficina de su padre. El viaje a la oficina del padre de Sofía se hizo en 2 coches separados. Alejandro insistió en que Natalia los acompañara. Su excusa ante Sofía fue que Natalia, como amiga cercana, podría actuar como testigo notarial neutral y de confianza. Sofía simplemente asintió sin discutir, haciendo que Alejandro sintiera que su plan iba sobre ruedas. En realidad, Sofía quería que Natalia estuviera allí para ver con sus propios ojos cómo el castillo de arena que habían construido se desmoronaba. Dentro del coche de Alejandro, el ambiente era tenso pero lleno de una euforia contenida. Alejandro conducía con las manos sudorosas, mientras Carmen, sentada a su lado, no dejaba de rezar para que el dinero se hiciera efectivo sin contratiempos. Natalia, sentada en el asiento trasero para mantener las apariencias, no dejaba de retocarse el maquillaje, asegurándose de lucir perfecta en el momento de la victoria. Se imaginaba que después de la firma, Alejandro la llevaría directamente a un concesionario de coches de lujo. El rascacielos de oficinas del padre de Sofía se alzaba imponente en el centro de la ciudad, revestido de cristales azules que reflejaban las nubes. Al entrar en el majestuoso vestíbulo con su suelo de mármol pulido, la confianza de Alejandro flaqueó un poco. Siempre se sentía pequeño frente a su suegro, que poseía una fuerte aura de liderazgo, pero la imagen del 1.000.000 de euros fortaleció su determinación. Fueron recibidos por la secretaria personal del padre de Sofía, una mujer amable pero de rostro severo.
Los condujeron a la sala de juntas principal en el último piso. Una sala VIP que normalmente solo se usaba para reuniones de accionistas o para firmar contratos multimillonarios. La sala era enorme, dominada por una larga y brillante mesa de caoba y cómodos sillones de cuero. La vista de la ciudad desde los gigantescos ventanales era impresionante, como si ofreciera el mundo en la palma de la mano. En la cabecera de la mesa, el padre de Sofía ya estaba esperando. Su rostro estaba tranquilo, imponente e indescifrable. No sonrió cuando su yerno y su consuegra entraron. Solo asintió brevemente, invitándolos a sentarse. Alejandro, Carmen y Natalia se sentaron juntos en un lado de la mesa, mientras que Sofía se sentó en el otro, justo al lado de su padre. Esta disposición creó inconscientemente una clara división entre nosotros y ellos. Alejandro intentó romper el hielo preguntando por la salud de su suegro, pero solo recibió un breve carraspeo que lo intimidó de nuevo. Un notario y el abogado de la empresa también estaban presentes, hojeando gruesos expedientes, lo que añadía un aire de formalidad y seriedad a la reunión. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Sus ojos no se apartaban de la pila de documentos que creía que contenían la transferencia de activos y el cheque prometido. Carmen apretaba su bolso con nerviosismo, mientras Natalia intentaba sentarse erguida a pesar del dolor de espalda por el embarazo. El padre de Sofía abrió la reunión con su voz grave y profunda. Habló de la importancia de la confianza y la integridad en la gestión de los bienes familiares. Las palabras confianza e integridad fueron pronunciadas con un énfasis especial, haciendo que Alejandro se sintiera un poco aludido, pero lo ignoró. Luego, el padre explicó el complicado procedimiento de la donación, los impuestos, la responsabilidad de la gestión y el compromiso a largo plazo. Alejandro asentía con entusiasmo, aceptando todas las condiciones sin escucharlas realmente. Lo único que tenía en mente era dónde tenía que firmar para que el dinero se transfiriera a su cuenta. Carmen incluso interrumpió con una pregunta ingenua sobre si podría retirar una parte en efectivo ese mismo día, a lo que el abogado del padre de Sofía respondió con una mirada fulminante. Después de casi una hora de escuchar un aburrido sermón sobre leyes y negocios, llegó el momento esperado. El padre de Sofía le hizo una seña al notario. El notario le entregó una carpeta de color azul oscuro a Alejandro. Las manos de Alejandro temblaban al recibirla. La abrió lentamente, esperando ver un cheque o un título de valor. Sin embargo, la carpeta estaba vacía. Solo había una hoja de papel en blanco en su interior. Alejandro frunció el ceño, confundido. Miró al padre de Sofía con una expresión interrogante. El padre de Sofía sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Dijo con calma que, antes de entregar los documentos originales, había una condición indispensable que el beneficiario debía cumplir. Esa condición era la verificación de la armonía familiar a través de una documentación familiar. Alejandro y Carmen se miraron, confundidos. ¿Documentación familiar? ¿Tenían que hacerse una foto juntos? Alejandro asintió rápidamente, diciendo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Incluso rodeó el hombro de su madre con el brazo, mostrando lo armoniosos que eran. Natalia, a su lado, permaneció en silencio, sintiéndose un poco excluida de la escena familiar feliz. El padre de Sofía cogió un pequeño mando a distancia de la mesa. Pulsó un botón, las cortinas automáticas se cerraron, oscureciendo la habitación. Una gran pantalla de proyector descendió lentamente del techo. Alejandro sonrió ampliamente, pensando que iban a ver un vídeo de la boda o fotos de la infancia de Sofía como un gesto nostálgico antes de la entrega de la herencia. Ya estaba preparado para poner cara de emoción. La pantalla del proyector se iluminó con un blanco brillante, deslumbrando por un momento. Luego apareció una visualización de audio, unas ondas sonoras en movimiento. No había imagen, solo sonido. El silencio se apoderó de la sala. Y entonces se oyó la voz. Una voz muy familiar. La voz de Alejandro, clara, fuerte y sin distorsiones. Tranquila, cariño. Espera a que el cheque de 1.000.000 de euros del padre de la estúpida esa se haga efectivo. La divorciaré, y disfrutaremos del dinero los tres con nuestro hijo. El rostro de Alejandro, que antes estaba radiante, se volvió pálido como el papel en blanco de la carpeta. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando la pantalla como si viera un fantasma. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su corazón pareció detenerse. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, apareció la siguiente voz, una voz de mujer. Mi amiga es una auténtica estúpida, ¿verdad, cariño? Era la voz de Natalia. Natalia, sentada en la sala, se sobresaltó. Instintivamente se tapó la boca. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando a Sofía con horror. Luego se oyó la risa de ambos, una risa burlona, condescendiente,
una risa que en su momento les pareció tan placentera, pero que ahora sonaba como la campana de la muerte. La grabación continuó, reproduciendo la repugnante conversación sobre sus planes para criar a su hijo ilegítimo con el dinero del padre de Sofía, sobre lo harto que estaba Alejandro de su esposa, y lo ingenua que era Sofía a sus ojos. Con cada segundo que pasaba, el aire en la habitación parecía escasear para Alejandro, Natalia y Carmen. Carmen, sentada en medio, parecía haber sufrido un derrame cerebral leve. Su rostro estaba congelado, su respiración era superficial. Giró la cabeza rígidamente hacia su hijo, luego hacia Natalia, y finalmente hacia Sofía, que estaba sentada tranquilamente con el rostro impasible. Sofía no miraba la pantalla. Miraba directamente a las tres personas que tenía delante, disfrutando de cada mueca de terror que aparecía en sus rostros. La mirada de Sofía era fría, penetrante y mortal. Ya no quedaba nada de la Sofía dulce y obediente. Allí estaba una mujer traicionada, que ahora se erigía como juez de sus traidores. La grabación terminó con el dramático clic del teléfono al colgar. Las luces de la sala se encendieron de nuevo, exponiendo los rostros de los pecadores, ahora cubiertos de sudor frío. El silencio que siguió fue mucho más aterrador que el sonido de la grabación. Nadie se atrevía a hablar. Alejandro sintió que sus rodillas flaqueaban. Se aferró a los brazos del sillón para no caerse. Intentó buscar palabras para defenderse, pero su mente estaba en blanco. La verdad era demasiado evidente, demasiado desnuda. El padre de Sofía dejó el mando sobre la mesa con un golpe seco que los hizo sobresaltar. Era el martillo del juez que daba comienzo al verdadero juicio. La atmósfera en la sala de juntas VIP se convirtió en un infierno helado. El aire acondicionado no podía enfriar las gruesas gotas de sudor que corrían por las sienes de Alejandro. Tragó saliva, que se sentía como arena espinosa en su garganta. Su mente astuta buscaba desesperadamente una escapatoria, una excusa, un chivo expiatorio. Con voz temblorosa, Alejandro finalmente rompió el silencio. Se levantó con las piernas flaqueando, y señaló la pantalla ahora vacía. Gritó con un tono forzado que todo era mentira. Acusó a la grabación de ser falsa, producto de la inteligencia artificial o de la tecnología del momento. Juró por Dios y por la vida de su madre que nunca había dicho algo tan vil. Actuó como si fuera víctima de una calumnia cruel, esperando ver un atisbo de duda en los ojos de su suegro. Carmen, al oír la defensa de su hijo, se unió al instante. Con lágrimas de cocodrilo que brotaron de repente, se lamentó diciendo que su hijo era un buen hombre, incapaz de cometer adulterio o de tener malas intenciones. Incluso se atrevió a acusar a Sofía de haber fabricado la grabación por celos o para quedarse con toda la herencia. Natalia, por su parte, optó por guardar un silencio sepulcral. Su rostro estaba pálido como la cera. Mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie. Su instinto de supervivencia le decía que la situación era insalvable. Sofía escuchó todas esas negaciones con una sonrisa irónica y despectiva. No estaba sorprendida. Ya había previsto que Alejandro se escudaría en la excusa de la tecnología. Sin decir una palabra, Sofía abrió su maletín. Sacó un sobre marrón grueso y lo arrojó en el centro de la mesa, justo delante de Alejandro. El sobre se deslizó suavemente sobre la superficie pulida y se detuvo al chocar contra el vaso de agua de Alejandro. No se puede falsificar una ecografía ni el historial de chat de tu móvil, cariño, dijo Sofía con un tono plano que helaba los huesos. Las manos de Alejandro temblaban violentamente al abrir el sobre. Su contenido se desparramó. Fotos de ecografías de un feto con el nombre de la paciente, Natalia, claramente impreso en la esquina superior, junto con la fecha del examen, que coincidía con un viaje de negocios de Alejandro. También había una pila de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Alejandro y Natalia, llenas de palabras cariñosas, planes de boda secreta, quejas sobre Sofía, y pruebas de las transferencias mensuales que Alejandro enviaba a la cuenta de Natalia. Y para empeorar las cosas, estaba la foto del ticket de compra de artículos para bebés que Sofía había encontrado en el bolso de Carmen, con el número de socio de Alejandro incluido. Todas las pruebas eran reales, físicas e irrefutables. La negación de Alejandro sobre la IA se hizo añicos ante aquellos papeles. Alejandro se desplomó en su silla, derrotado. Sus hombros cayeron, su mirada perdida en la ecografía que sostenía en la mano. Estaba acabado. Estaba completamente acabado. Carmen, al ver la prueba del ticket de compra, se quedó sin aliento, su rostro enrojecido de vergüenza y miedo. Se dio cuenta de que su descuido había sido uno de los clavos en el ataúd de su hijo. El padre de Sofía, que había observado en silencio el drama de las negaciones, finalmente se puso de pie. Su figura alta y corpulenta parecía irradiar una ira contenida. Con una voz que no era fuerte pero sí llena de autoridad, pronunció su veredicto.
Declaró con firmeza que no había ningún millón de euros. Nunca lo hubo y nunca lo habría para un traidor. La historia de la transferencia de fondos fue solo un cebo sugerido por Sofía para sacar a la luz su codicia. Luego, el padre de Sofía señaló a Alejandro. Lo despidió de su puesto en la filial de la empresa en ese mismo instante. Todas las facilidades de la empresa, incluido el coche, el ordenador portátil y la tarjeta de crédito corporativa, fueron retiradas y bloqueadas al momento. Alejandro no solo había perdido la futura herencia, sino también su trabajo, su carrera y su reputación en el mundo de los negocios, porque el padre de Sofía se aseguraría de que su nombre figurara en la lista negra de su círculo empresarial. Y en cuanto a ti, dijo, dirigiéndose a Natalia, me aseguraré de que nunca más puedas trabajar en ninguna empresa de esta ciudad. Traicionaste a la amiga que te consideraba una hermana por un poco de dinero. Disfruta de tu vida con este desempleado. Natalia comenzó a sollozar en voz baja, un llanto de arrepentimiento tardío. Pero la pesadilla de Alejandro no había terminado. Al oír que no había dinero, su mente voló inmediatamente a la deuda millonaria que había contraído unos días antes. Había pedido dinero a un usurero con la garantía de una escritura falsa, asumiendo que podría pagarlo hoy con el dinero del padre de Sofía. Ahora, esa fuente de ingresos había desaparecido. Eso significaba que tenía una deuda gigantesca a punto de vencer, con intereses que no dejaban de crecer y una garantía inválida. Su vida estaba en peligro. El rostro de Alejandro pasó de pálido a ceniciento. Se dio cuenta de que no solo era pobre, sino que estaba en grave peligro. De repente, Alejandro se arrodilló en el suelo y se arrastró hacia los pies de Sofía. Lloró a gritos, despojándose de toda su dignidad. Suplicó perdón, diciendo que había sido un desliz, que estaba hechizado, que el diablo lo había tentado. Juró que dejaría a Natalia en ese mismo instante y volvería a ser un buen marido. Se aferró al borde del vestido de Sofía, besándolo histéricamente. Carmen también se unió al llanto, suplicando a su consuegro que no fuera tan cruel, recordándole el pecado de romper los lazos familiares. La escena era patética y repugnante a la vez. Sofía miró al hombre postrado a sus pies. El hombre que una vez amó, el hombre en quien confió para liderar su hogar, ahora no era más que basura suplicando clemencia. Con un movimiento lento pero firme, Sofía apartó su vestido del agarre de Alejandro, como si acabara de tocar algo sucio. Dio un paso atrás, manteniendo la distancia. Luego, Sofía se quitó el anillo de bodas de su dedo anular. El anillo de oro blanco con diamantes que Alejandro le había puesto con promesas de fidelidad. Miró el anillo por un momento y, con un ligero gesto, lo dejó caer al suelo, justo delante del rostro de Alejandro, bañado en lágrimas. El tintineo del anillo contra el mármol resonó en la silenciosa habitación. «Cógela, cariño. Es lo único que queda de nuestro matrimonio. Véndela para comprar leche para tu hijo y para Natalia. O quizás sea suficiente para pagar vuestro billete de vuelta en transporte público, porque el coche de abajo ya ha sido confiscado por el chofer de la oficina de mi padre». Sofía pronunció esas palabras con un tono final. No había temblor de tristeza, solo un inmenso alivio. Sintió que un gran peso acababa de ser levantado de sus hombros. Alejandro miró el anillo con desesperación y luego a Sofía, que se erguía como una torre inquebrantable. Los guardias de seguridad del edificio entraron entonces, llamados por la secretaria, y se llevaron a rastras a un Alejandro que aún lloraba histéricamente, a una Carmen que fingía desmayarse, y a una Natalia que caminaba con la cabeza gacha de vergüenza. Los gritos de Alejandro aún resonaban en el pasillo hasta que la puerta del ascensor se cerró, llevándose consigo la basura de la vida de Sofía. En la sala, Sofía exhaló un largo suspiro, se dio la vuelta y abrazó a su padre. Su coraza se resquebrajó un poco. Sus lágrimas cayeron, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Había ganado, estaba a salvo, y estaba lista para ver cómo el karma actuaba a su manera, mucho más cruel, ahí fuera. El sol del mediodía brillaba con fuerza, quemando sin piedad la piel de cualquiera que estuviera expuesto. En la acera frente al imponente edificio de oficinas del padre de Sofía, 3 figuras humanas permanecían con el rostro vacío y una apariencia que contrastaba con su entorno. Alejandro, Carmen y Natalia acababan de ser expulsados a la fuerza por los guardias de seguridad. Estaban de pie, aturdidos, en el borde de una ruidosa avenida. El polvo de la calle volaba, golpeando sus rostros aún húmedos por el sudor frío y los restos de lágrimas. El lujoso coche de empresa en el que habían llegado con orgullo esa mañana ya había sido devuelto al garaje de la compañía. La cartera de Alejandro estaba vacía, sus tarjetas de crédito bloqueadas, y el anillo de bodas que Sofía había arrojado se había quedado en el suelo de la sala de juntas, porque Alejandro estaba demasiado en pánico cuando lo sacaron a rastras. Realmente no tenían nada más que la ropa que llevaban puesta y una vergüenza insoportable.
La gente que pasaba los miraba con extrañeza. Y no era para menos. Carmen, vestida con un traje de fiesta llamativo, estaba sentada en la acera sucia. Natalia lloraba a lágrima viva mientras se sujetaba el vientre. Y Alejandro, con su traje impecable, parecía un loco que había perdido la razón. El silencio entre ellos se rompió cuando Carmen empezó a culpar a la situación. Con voz ronca, golpeó el brazo de Alejandro, gritando y preguntando qué iba a hacer de ella ahora. Le exigió a Alejandro que se hiciera responsable por haberla traído desde el pueblo solo para ser humillada de esa manera. Carmen también culpó a Natalia. Señaló a Natalia con su dedo tembloroso, acusándola de traer mala suerte. Según Carmen, si Natalia no hubiera seducido a Alejandro, Sofía no estaría tan furiosa, y ella todavía podría disfrutar de las comodidades de la casa de su nuera. Natalia, embarazada y con las emociones a flor de piel, no aceptó la culpa. Respondió a los gritos de Carmen con una voz estridente, gritando que ella era la víctima de las dulces promesas de Alejandro. Dijo que se había convertido en su amante porque Alejandro le había prometido lujo, no pobreza y humillación en la calle. Una acalorada discusión estalló en plena acera, convirtiéndose en un espectáculo gratuito para los repartidores que esperaban cerca. Alejandro ignoró la pelea entre su madre y su amante. Su mente estaba ocupada con un terror mucho más real que los reproches de su madre. Recordó al usurero. Hoy vencía el plazo para el primer pago de intereses y la devolución del capital si quería recuperar la escritura de la casa. El problema era que la escritura que había dado como garantía era falsa y no tenía ni un céntimo. Alejandro se metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó su móvil con manos temblorosas. Tenía decenas de llamadas perdidas de un número desconocido. Sintió que el corazón se le salía del pecho. Sabía quién llamaba. Los cobradores de deudas debían haber olido que algo iba mal. Alejandro intentó apagar el móvil y huir, pero antes de que pudiera pulsar el botón, recibió un mensaje de texto. Era corto pero aterrador. Sabemos dónde estás. No corras o tu madre será la garantía. Alejandro se quedó helado. Sus ojos recorrieron frenéticamente los alrededores en busca de señales de peligro. Y, efectivamente, desde una esquina, 3 motos deportivas negras avanzaron lentamente en dirección contraria y se detuvieron justo delante de ellos. Los conductores eran hombres corpulentos con chaquetas de cuero negras y rostros amenazantes. Se bajaron de las motos con calma, pero de forma intimidante. Un aura de violencia llenó el aire. Alejandro reconoció a uno de ellos, la mano derecha del jefe de los usureros, el que había gestionado su préstamo. El hombre se quitó el casco, mirando a Alejandro con una sonrisa torcida que dejaba ver unos dientes amarillentos. Se acercó a Alejandro y le dio una palmada en la mejilla, suave pero dolorosa. Le preguntó con una falsa amabilidad dónde estaba su dinero. Alejandro retrocedió, asustado, sin poder hablar. Intentó mentir, diciendo que había un problema técnico en el banco y que el dinero estaría disponible mañana. Pero el matón no era tonto. Se rió a carcajadas, una risa que hizo que Natalia gritara de miedo y se escondiera detrás de Carmen. El hombre agarró a Alejandro por el cuello de la chaqueta y lo acercó hasta que sus caras quedaron a escasos centímetros. Le susurró bruscamente que su jefe ya había verificado la autenticidad de la escritura en el registro de la propiedad esa mañana, porque sospechaba de su comportamiento. ¿El resultado? La escritura era falsa. Eso significaba que Alejandro había cometido un fraude contra los tiburones del mundo de Lampa, y estafar a un usurero tenía un castigo mucho más severo que el de la ley. El hombre hizo una seña a sus compañeros. Los otros 2 matones agarraron a Alejandro y le sujetaron los brazos a la espalda. Alejandro gritó de dolor suplicando clemencia, diciendo que no sabía que la escritura era falsa, pero sus gritos fueron ignorados. Empezaron a arrastrarlo hacia una furgoneta negra que acababa de detenerse. Carmen, histérica al ver a su único hijo tratado como un animal, intentó agarrar la ropa de uno de los matones, suplicando que lo soltaran, pero la fuerza de una anciana no era rival. Uno de los matones la empujó bruscamente, haciéndola caer sobre el asfalto caliente. Sus rodillas se rasparon y su elegante traje se ensució con el polvo de la calle. Carmen lloraba a gritos, llamando a Alejandro. Mientras tanto, Natalia, muerta de miedo, intentó escapar. Vio una oportunidad mientras los matones estaban ocupados con Alejandro y su madre. Retrocedió lentamente y luego se dio la vuelta para correr hacia una parada de taxis. Ya no le importaba ni Alejandro ni Carmen. Lo importante era que ella y su bebé estuvieran a salvo, pero el karma aún no había terminado con ella. Apenas había corrido unos pasos cuando un coche de policía con la sirena encendida le cortó el paso. 2 mujeres policías se bajaron y la detuvieron. Natalia, confundida y en pánico, preguntó qué pasaba. Sentía que no había cometido ningún delito. La policía le mostró una orden de arresto. Sofía no había bromeado.
Había denunciado a Natalia por apropiación indebida. Durante años, Sofía le había confiado a Natalia dinero para la compra o para pagar cosas en común. Pero resultó que Natalia a menudo se quedaba con una parte o lo usaba para sus propios gastos. Sofía tenía pruebas de transferencias y registros financieros completos. Natalia se resistió, gritando que era un malentendido, que era la mejor amiga de Sofía, pero a la policía no le importó. Unas frías esposas de metal se cerraron en sus muñecas. La mujer embarazada fue conducida al coche de policía, llorando su destino, que había cambiado drásticamente en cuestión de horas. Volviendo a Alejandro, la situación se volvió aún más caótica. Los matones estaban a punto de meterlo en la furgoneta cuando se oyó otra sirena de policía acercándose. El alboroto en una avenida principal había llamado la atención de una patrulla, además del aviso de la seguridad del edificio del padre de Sofía. Al ver a la policía, los matones no quisieron arriesgarse a ser atrapados. Soltaron a Alejandro bruscamente, le dieron una patada en el estómago como despedida, y huyeron a toda velocidad en sus motos, sorteando el tráfico. Alejandro tosió, sujetándose el estómago dolorido, y se derrumbó en la acera. Pensó que estaba a salvo, pero resultó que la policía no había venido a ayudarlo, sino a detenerlo. El padre de Sofía había denunciado a Alejandro por falsedad documental e intento de estafa utilizando bienes ajenos. Con el caso de la escritura, Alejandro no tenía escapatoria. Delante de su propia madre, Alejandro fue esposado. La escena de ese mediodía fue trágica, y al mismo tiempo, un alivio para cualquiera que conociera la historia real. Alejandro fue conducido al coche de policía con el rostro magullado y la ropa arrugada. Natalia ya había sido detenida en otro coche. Solo quedaba Carmen, sola en la acera. La mujer que esa mañana había llegado con la barbilla bien alta ahora estaba de rodillas sobre el asfalto caliente, lamentando su destino. Su hijo predilecto, detenido por estafa. Su futura nuera ideal, una delincuente. Y ella misma, abandonada en la gran ciudad sin un céntimo para volver al pueblo. Nadie la ayudó. La gente solo miraba y grababa la escena con sus móviles, quizás para hacerla viral en las redes sociales con el título «Karma instantáneo para una familia codiciosa». A lo lejos, un lujoso sedán negro pasó lentamente. La ventanilla tintada se bajó un poco, lo suficiente para revelar un par de ojos que observaban la escena con frialdad. Era Sofía. Lo vio todo. Vio a su exmarido siendo arrastrado por la policía. Vio a su ex mejor amiga llorando tras las rejas de un coche patrulla, y vio a su malvada exsuegra, ahora humillada en la calle. No había piedad en el corazón de Sofía. Les había dado muchas oportunidades para que recapacitaran, pero eligieron la codicia. Sofía subió la ventanilla. Le ordenó al chofer que siguiera adelante. No se detendría, no miraría atrás. Para ella, la basura ya había sido tirada a su sitio, y ahora era el momento de limpiar los restos de polvo de su vida para avanzar hacia un futuro limpio. El coche de Sofía se abrió paso entre el bullicio de la ciudad, dejando atrás el drama patético de la acera como un oscuro capítulo ya cerrado. 6 meses habían pasado desde el impactante suceso frente al edificio de oficinas. El tiempo transcurrió de manera muy diferente para cada persona involucrada en esta historia. Para Alejandro, el tiempo se arrastraba lenta y dolorosamente tras los barrotes de la prisión. Fue declarado culpable de falsificación de documentos y estafa, además de la carga de la deuda con el usurero, que no lo dejaba en paz ni siquiera en la cárcel. En su celda estrecha y húmeda, Alejandro perdió toda su arrogancia. Ya no era el hombre elegante y prepotente. Ahora tenía la cabeza rapada. Su cuerpo estaba demacrado por el estrés y la comida de la prisión. A menudo era objeto de acoso por parte de otros reclusos que despreciaban los delitos de estafa familiar. Cada noche, Alejandro dormía acurrucado en el frío suelo, acompañado de un arrepentimiento sin fin. Soñaba a menudo con la vida cómoda que tenía con Sofía, con el café caliente de las mañanas, la ropa perfumada y la sonrisa sincera de su esposa. Al despertar, solo encontraba muros de hormigón húmedo y olor a orina. Extrañaba a Sofía, no por amor, sino porque se dio cuenta de lo estúpido que fue al cambiar un diamante por un puñado de guijarros afilados. El destino de Natalia no fue menos desdichado. Debido a su avanzado estado de embarazo, su proceso legal se retrasó un poco. Sin embargo, tuvo que cumplir arresto domiciliario bajo estricta vigilancia y vivir en la más absoluta pobreza. Dio a luz en un pequeño centro de salud con instalaciones básicas, sin la compañía de un marido o de su familia. El niño que nació era varón, tal como esperaba Carmen, pero su nacimiento no fue celebrado con fiestas lujosas, ni una habitación de bebé de ensueño. El bebé nació entre lágrimas de carencia. Natalia tuvo que aceptar trabajos esporádicos como limpiadora por horas, llevando a su bebé a cuestas porque no podía permitirse una guardería. Su rostro, antes siempre cuidado, ahora estaba apagado y parecía mucho más viejo.
Vivía en un pequeño piso de alquiler en un barrio marginal, con un techo que goteaba cada vez que llovía. Cada vez que oía llorar a su hijo de hambre, Natalia se maldecía a sí misma. Recordaba cómo se burlaba de Sofía, y ahora sentía lo dura que era la vida sin apoyo. Una vida que ella misma había destruido por un capricho. Mientras tanto, en un pueblo lejos del bullicio de la ciudad, Carmen pasaba el resto de su vida en una soledad sobrecogedora. Después del arresto, los servicios sociales la enviaron de vuelta a su pueblo. Pero la noticia de los crímenes de su hijo se había extendido por todas partes. Los vecinos a los que antes presumía del éxito de su hijo ahora la miraban con desdén. Nadie quería ser su amigo. Las tiendas no le fiaban. Carmen sufrió un leve derrame cerebral debido al shock prolongado, que le dejó la mitad del cuerpo paralizada. Tenía que arrastrar la pierna solo para ir a por un vaso de agua. Su casa, antes ordenada, ahora estaba sucia y desordenada porque no podía limpiarla. A menudo se sentaba en el porche, mirando la calle vacía, esperando que el coche de lujo de Alejandro viniera a buscarla. Pero era solo una alucinación. Recordaba lo buena que había sido Sofía, su nuera, que siempre le enviaba medicinas, ropa y dinero sin quejarse. Carmen lloraba en silencio. Sus lágrimas caían sobre el suelo de tierra polvoriento. Su arrogancia había quemado el puente hacia la felicidad, y ahora estaba atrapada sola en la isla del arrepentimiento. En contraste con el sufrimiento de los tres, la vida de Sofía brillaba con luz propia. Liberada de la carga de los parásitos que habían estado chupando su energía, Sofía se centró en desarrollar el negocio heredado de su padre. Renovó por completo la gestión de la empresa, introduciendo innovaciones que dispararon los beneficios. Su apariencia se volvió aún más elegante y distinguida. Su rostro, que antes a menudo se veía triste por la presión emocional, ahora siempre estaba adornado con una sonrisa sincera que irradiaba paz interior. Sofía también se involucró activamente en diversas actividades sociales, ayudando a mujeres víctimas de violencia doméstica y traición a recuperarse, tal como ella misma lo había hecho. Se convirtió en una inspiración para muchos. Su matrimonio roto no la traumatizó, sino que la hizo más fuerte y selectiva. Su padre estaba muy orgulloso de la transformación de su hija. A menudo pasaban tiempo juntos, disfrutando en paz de los frutos de su trabajo, sin el temor de ser aprovechados por gente astuta. Una tarde soleada, Sofía estaba sentada en su cafetería al aire libre favorita, disfrutando de una taza de té de manzanilla mientras leía un libro. Una suave brisa jugaba con el borde de su pañuelo. Su móvil sobre la mesa vibró. Sofía miró la pantalla. Apareció un número desconocido, pero el prefijo era de la zona donde estaba la prisión de Alejandro. Sofía supo que debía ser él. Quizás había pedido prestado el teléfono a un guardia o lo había conseguido de contrabando, intentando contactarla para pedir ayuda, dinero, o simplemente para disculparse y aliviar su culpa. En el pasado, Sofía podría haber contestado, escuchando con el corazón palpitante, y quizás se habría ablandado. Pero la Sofía de ahora era una mujer nueva. Miró la pantalla sin emoción. No había un odio explosivo, solo una indiferencia absoluta. Para ella, Alejandro era un pasado cerrado, un capítulo de un libro que había sellado y cuya llave había tirado. Sofía sonrió levemente, muy levemente. Su dedo índice se movió lentamente hacia la pantalla del móvil. No deslizó el botón verde para contestar, sino que pulsó el botón rojo para rechazar la llamada. Y no se detuvo ahí. Entró en el menú de configuración de llamadas y seleccionó la opción de bloquear el número. La pantalla del móvil volvió a la calma, mostrando un hermoso fondo de pantalla de un paisaje natural. Sofía volvió a sorber su té caliente, sintiendo el calor del líquido recorrer su cuerpo, tan cálido como la sensación de libertad que ahora poseía por completo. Levantó la vista hacia el cielo anaranjado y dorado del atardecer. Su vida acababa de empezar de nuevo, y esta vez, ella era la guionista, sin antagonistas que pudieran arruinarla. A lo lejos, los pájaros volaban libremente de regreso a sus nidos. Al igual que el corazón de Sofía, que finalmente había vuelto a casa, a un lugar de paz y felicidad.